Si hablamos de los actos jurídicos, no podemos dejar de hablar de los contratos. En el caso del derecho argentino, los contratos se encuentran definidos en el artículo 1137 del Código Civil, que establece que existe contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo acerca de una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Podemos ver en este punto cómo se identifica al contrato con el acto jurídico bilateral. Pero lo cierto es que no todo acto jurídico bilateral es un contrato. Si bien todo contrato es un acto jurídico bilateral porque requiere de la declaración de voluntad de dos o más personas. Para que un contrato sea tal, además de ser un acto jurídico bilateral y de corresponderse con la definición que da el artículo 1137 del Código Civil, tiene que tener además un objeto patrimonial. Esto quiere decir que debe tener un objeto que sea susceptible de apreciación pecuniaria, que sea susceptible de valoración económica. De manera que los contratos regulan toda la materia patrimonial, quedando fuera todo lo que se refiere a la temática extrapatrimonial. Por otro lado, hay que establecer claramente la diferencia que se da entre los derechos reales y los derechos personales en materia contractual. Si bien los contratos se manifiestan en las dos clases de derecho, lo cierto es que el contrato por sí solo es apto para constituir derechos creditorios, que también son denominados obligacionales o personales. De manera que el contrato es tal si es apto para transferir, crear, modificar o extinguir inmediatamente relaciones jurídicas de carácter creditorio. Por el contrario, el contrato por sí solo no basta para crear derechos reales. Respecto de los derechos reales, tenemos que resaltar que para que se constituyan los derechos reales es necesario que exista el título y el modo. Por ende, el contrato muchas veces va a ser el título de ese derecho real que debe cumplir con determinadas formas específicas establecidas por la ley, pero además, para que ese derecho real quede constituido, va a necesitar el modo. El modo, en el caso de los derechos reales, es lo que se conoce como tradición. Por ejemplo, un ejemplo de derecho real en la legislación argentina es el derecho real de dominio. El título es la escritura pública, que en sí es un contrato, pero que hace a las veces de título de dominio de la persona que adquiere el inmueble por escritura pública. Pero además, para que quede constituido el derecho real de dominio, es necesario que se lleve a cabo la tradición, esto es, la entrega efectiva de la cosa objeto de la compraventa, en este caso un inmueble, por parte del enajenante al adquirente. Es la entrega de la posesión. Y cabe resaltar que en el caso de la transferencia del dominio, al momento de celebrarse la escritura, ya tiene que haberse llevado a cabo la transferencia de la posesión al adquirente o bien debe llevarse a cabo simultáneamente en el momento de la escritura. Como vimos, el artículo 1137 del Código Civil peca por defecto al intentar definir a los contratos, ya que claramente los identifica con los actos jurídicos bilaterales. Por ende, le falta a esa definición caracteres específicos de los contratos. En razón de la dificultad de lograr una definición acabada del contrato, es que muchos estados de la comunidad internacional han optado por no brindar en sus legislaciones una definición concreta de la figura de los contratos y por el contrario directamente se refieren a los elementos de los contratos, a los efectos de estos, a los presupuestos de los contratos y evitan así incurrir en determinados errores al momento de definir al contrato.